Hola a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy voy a hacer como unas fotos pintadas con gouache en formato Polaroid. Quedan muy chulas para decorar o también pueden ser un detalle muy bonito para regalar o bueno, simplemente podemos hacerlas si queremos entretenernos un rato, como es mi caso. Así que si quieres ver cómo lo hago, quédate a verlo. Si eres nuevo o nueva por aquí, yo soy Isma y subo vídeos de arte todas las semanas. Así que si te interesan y aún no te has suscrito, puedes hacerlo aquí abajito para no perderte nuevos vídeos. Lo primero que hago es preparar el papel y bueno, doblo por la mitad una 4, lo corto y luego estas partes las vuelvo a doblar. Y así ya valdría, pero yo voy a seguir cortándolo para tener unas medidas más exactas. Las que yo estoy usando son 10,7 por 8,8 centímetros. Una vez los tengo cortados, voy a poner la cinta y para que se parezca más a una foto Polaroid, divido a ojo el papel en 3 partes y voy a dejar el tercio de abajo sin pintar. Entonces ahí es donde voy a pegar la primera cinta. Las siguientes las pongo de manera que quede como medio centímetro del borde más o menos. Ya os digo que yo esto lo estoy haciendo a ojo, pero si vosotros lo queréis hacer con medidas exactas también podéis. En este vídeo os voy a enseñar 2 ejemplos, pero si os gusta puedo hacer más vídeos de este tipo. Para la primera me inspiré en una foto de Pinterest de las típicas casas de colores. Creo que me llevé mucho tiempo haciendo el boceto y lo podía haber hecho sin dibujar tantas ventanitas, pero bueno. Voy a estar pintando con gouache, pero si no tienes puedes usar acrílico o incluso acuarela. Todos los materiales que voy a usar van a estar como siempre en la cajita de descripción por si os interesa. Como veis he pintado de azul la parte del cielo y un poco de abajo que va a ser como el agua. Y en la parte del cielo he dejado una parte sin pintar porque van a estar ahí las nubes. Así que prefiero dejarla en blanco. Y ahora estoy pintando las casitas, que simplemente he cogido el color rojo y le he puesto un poquito de ocre. Para la siguiente, como veis, he usado un naranja, le he puesto un poco de amarillo medio y un poco de blanco. Yo siempre uso el blanco para aclarar o para bajar un tono y el negro para subir un tono. Yo lo hago así y me funciona. No sé si está bien o está mal, pero a mí me funciona, así que lo sigo haciendo. Sí que cuando voy a usar el negro lo utilizo con mucho cuidado porque sin darte cuenta la puedes cagar, básicamente. Como os decía antes, me arrepentí un montón de haber puesto tantas ventanitas, o sea, tan perfectas, porque luego a la hora de pintar, como el pincel no era tan pequeño, al final pues no quedaba tan perfecto, así que me lo podría haber ahorrado en el boceto. Este tipo de dibujos así súper pequeñitos vienen súper bien para practicar porque no dedicas tanto tiempo, ya que como es un formato muy pequeñito, vas a tardar menos que si fuera grande. Y al final también estás practicando, así que os lo recomiendo un montón si queréis practicar pero no queréis perder tanto tiempo, hacer este tipo de formato. Además, como en este caso la estoy haciendo en estilo Polaroid, después quedan súper chulas. Este tipo de prácticas también las recomiendo un montón para todos los que estéis empezando, porque al ser tan sencillas y rápidas, no os vais a cansar. También os quería recordar que si ponéis en práctica este vídeo y lo subís a Instagram, me podéis etiquetar para que pueda ver vuestros dibujos. La verdad que me encantaría ver vuestras versiones
Así que ya sabéis, os dejo por aquí mi Instagram. Para añadir los últimos detalles cogí un lápiz de color y luego vais a ver que también utilizo, como siempre, un bolígrafo de gel blanco. Esto también lo podéis hacer con el blanco que trae el wash, pero a mí me parece más fácil hacerlo con boli porque tengo más precisión. Y así quedó. Como veis, ha quedado muy chula, o por lo menos a mí me ha gustado mucho. Con el estilo así Polaroid queda muy mona y estoy muy contenta con el resultado. Para la siguiente ilustración voy a hacer unas margaritas, así que en esta ocasión no voy a hacer boceto, simplemente voy a empezar con el fondo, pintándolo con un verde y luego le voy a poner algunos detalles con un verde más clarito. Antes de poner las capas de arriba, lo que hago es esperar a que seque, porque si lo pusiera húmedo se mezclaría todo. Entonces hay que esperar a que seque entre capa y capa. En hacer las hojas tampoco me voy a esforzar mucho porque al hacer luego las flores encima, esto prácticamente no se va a ver. Entonces lo hago simplemente para que luego en los espacios que deje sin flores se vean esas hojitas. Y ahora con el bolígrafo de gel blanco voy a poner el centro de la flor haciendo un círculo. Esto también lo podéis hacer con wash, pero como dije antes, me vuelvo a repetir, lo hago con el boli porque para mí es más fácil, la verdad. Y una vez lo tengo, voy añadiendo los pétalos alrededor de cada círculo. En esta primera capa no le voy a poner mucho wash, sino que va a estar más diluido. Y esto es simplemente para tener una capa base sobre la que luego ir trabajando.
Una vez tengo todos los pétalos hechos y todo lo que quiero incluir, voy a esperar a que seque y a continuación voy a volver a poner blanco, pero esta vez lo voy a hacer con el wash menos diluido que antes. Y bueno, para acabar voy a añadir el amarillito en el centro de cada flor y también le voy a poner un poco de marroncito alrededor de cada círculo para que así no quede tan plano. Y cuando seque voy a ponerle los últimos detallitos con el bolígrafo de gel blanco. Y ya estaría. Este también me ha gustado un montón. Dejadme en los comentarios cuál de las dos os ha gustado más a vosotros y si queréis ver próximamente más vídeos haciendo diferentes Polaroids. Y bueno, os dejo por aquí una lista de reproducción en la que podéis seguir viendo vídeos míos y nos vemos la semana que viene en un próximo vídeo.